Mis amados hermanos, el Señor nos bendiga. Qué gusto poder compartir una vez más a través de este medio la palabra del Señor. Quisiera pedirles, por favor, cerremos nuestros ojitos para poder orar y poder ponernos en las manos del Señor. Padre, Dios Santo, Dios Todopoderoso, gracias Señor porque nos das la oportunidad, una vez más mi Señor, a través de este medio, a través de estos videos, bendito Dios, que nos permites grabar, ponernos ante ti mi Señor, y pedirte, bendito Padre, que nos enseñes, que seas tú, bendito Dios, glorificándote en nuestras vidas. Muéstrate, mi Señor, te lo pedimos, papito bello. Queremos pedirte también, mi Señor, por nuestros hermanos, nuestras familias, mi Señor. Estamos en un tiempo de cuarentena, bendito Padre, un tiempo que tú has dispuesto, mi Señor, para que nosotros nos acerquemos a ti, bendito Dios, y busquemos de tu rostro. Así también, bendito Padre, que podamos presentar, mi Señor, a nuestros seres amados, tu palabra, bendito Dios, tu consejo. Papito bello, pedimos, mi Señor, toque sus corazones, mi Señor, a través de estos mensajes, a través de nuestras vidas, mi Señor, a través de cada hermano que se dispone a predicar, bendito Dios, y a llegar con tu mensaje al corazón de los demás. Bendito Dios Todopoderoso, pon gracia, pon consejo, pon sabiduría, mi Señor, para que cada uno de nosotros podamos, mi Señor, parecernos a ti. Bendito Dios Todopoderoso, así también pedimos por aquellas personas que están trabajando en estos tiempos, mi Señor, tiempos de cuarentena, tiempos de pandemia, mi Señor, que seas tú guardando sus vidas, mi Señor. Lamentablemente los casos de este virus, mi Señor, del COVID-19, bendito Dios, siguen multiplicándose, bendito Padre, pero tú, mi Señor, no has perdido el control, bendito Padre. Te pedimos, mi Señor, se cumple el propósito, bendito Padre, que seas tú, mi Señor, anunciado. Así también te pedimos, mi Señor, que toques el corazón de aquellas personas que han sido contagiadas con este virus, mi Señor, que se arrepientan, bendito Dios, y que lleguen a ti, bendito Padre. También pedimos por sus familias, pedimos, mi Señor, por aquellas personas que han perdido a sus seres amados. Bendígales, mi Señor, proteja sus vidas, bendito Padre, ponga consuelo en ellos, mi Señor. Sienten mucho dolor, mucha tristeza, bendito Padre, al no poder, mi Señor, velar a sus seres amados, mi Señor. Papito bello, Dios santo, Dios todopoderoso, te pedimos, mi Señor, que obres en sus corazones, poniendo paz, poniendo consuelo, resignación, mi Señor. Te pedimos, papito bello, por esta nación y por el mundo entero, bendito Padre, que obres tú, mi Señor. Que seas tú sanando, que seas tú, mi Señor, quitando este virus, mi Señor, porque sabes, bendito Padre, que solamente tú lo puedes hacer. Así también pedimos, mi Señor, por tu nación, el pueblo de Israel, bendito Dios, bendígale, guárdale, mi Señor. Proteja, bendito Dios, de todo mal, bendito Padre, de todo ataque del enemigo, mi Señor. Porque a pesar de que estamos en tiempos de cuarentena, a pesar de que el mundo se ha detenido de muchas formas, mi Señor, lamentablemente, mi Señor, sigue habiendo ataques, bendito Dios, contra tu nación. Sigue habiendo, mi Señor, ese odio, bendito Padre. Dios Santo, Dios Todopoderoso, abre los ojos, mi Señor, de este mundo, abre los ojos de la humanidad, que entendamos, mi Señor, que te necesitamos. Bendito Dios, en tus manos nos podemos. Te pedimos, bendito Padre, que seas tú, bendito Dios, hablando en este tiempo, guiándonos, enseñándonos, mi Señor, mostrándonos tu poder, tu gracia, tu misericordia, bendito Dios. Confiamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, el Señor nos bendiga. Qué gusto poder compartir una vez más. Como les decía al inicio, para nosotros es un privilegio poder llegar a ustedes hasta sus casitas. Gracias por abrirnos sus puertas para permitirnos llegar con la palabra del Señor en estos tiempos donde tanto necesitamos la palabra de Dios, donde tanto necesitamos que Papito Dios sea guiando nuestro caminar, enseñándonos, adoctrinándonos, mostrándonos su voluntad. Quiero pedirles, por favor, el día de hoy vamos a retomar nuestro estudio que estamos haciendo a la carta a los filipenses. Esta carta, recordemos, empezamos a estudiarla hace 2 semanas atrás. La semana anterior tuvimos un mensaje especial por el Día de la Madre, pero el día de hoy vamos a retomar el estudio que nos habíamos quedado en el capítulo 1, en los versículos vamos a empezar el día de hoy desde el versículo 19, pero yo voy a dar lectura desde el versículo 12 de corrido para empezar en el versículo 19. Recuerden que la palabra del Señor se la lee bajo el contexto para poder comprenderla, ¿sí? Pablo tenía un especial afecto hacia la iglesia de los filipenses. Recordemos un poquito la historia. Dios fue enviándole directamente hacia, hacia las regiones de Asia. ¿Sí?
Entonces, ahí es donde el Señor le permite abrir esta iglesia, le permite fundar esta iglesia, y una de las iglesias que más le colaboraban en todo. No solamente en el momento en el que estaba ahí en Filipos, sino en el momento en el que salía en cada viaje misionero. En cada lugar al que iba, durante todo el tiempo que se quedaba, los filipenses por lo general eran ayudándoles. Así también, no solamente de una manera económica, sino en oraciones, y hoy lo vamos a ver. Quiero dar lectura, por favor, si nos ubicamos en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos desde el 12 hasta el 19, y empezamos el estudio en el 19. Dice la palabra del Señor: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Recordemos que aquí Pablo está mencionando que él aprovechaba sus prisiones, sus momentos de aflicción, de dolor, de angustia, para alabar al Señor y para glorificar su nombre como evangelizando. A pesar de lo que él padecía, él seguía evangelizando. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahí está Pablo hablando del gozo. A pesar de que está en prisión, en una prisión romana, lejos de este pueblo de los filipenses, él les está hablando de el gozo que él siente. El gozo es algo que no se experimenta por las cosas de afuera, sino que sale de acá, de nuestro interior. Es a pesar de las situaciones que nosotros vivimos. La felicidad es por las cosas que nosotros podemos tener externamente. Quizás en este tiempo de cuarentena poder salir a hacer las compras, quizás quitarnos el estrés de estar encerrados, eso es felicidad. Felicidad por las cosas que nosotros podemos vivir o experimentar. Pero el gozo es a pesar de las situaciones que estamos viviendo, es el conocer del Señor. Y esto es lo que Pablo está diciendo. A pesar de que estoy acá en la cárcel y a pesar de que muchos están predicando por envidia, por contienda, en pretexto para hacer quedar mal quizás a los demás, pero Cristo está siendo anunciado. Y otros están anunciando por amor, por un buen sentir. Entonces, Pablo está explicando que el gozo no es, eh, perdón, el gozo no viene por las circunstancias que vivimos, por las circunstancias externas que experimentamos, sino por el conocimiento de la palabra del Señor. Recordemos un poquito antes, en el versículo 9, él dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. O sea, en el conocimiento de la palabra y en todo conocimiento, o sea, en la práctica de la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, continuemos. Vamos a retomar en este momento el estudio desde este versículo, del versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Pablo está hablando de las circunstancias que también le dan gozo. ¿Sí? ¿Cuál es la circunstancia que le está dando gozo? Un gozo en especial, que todos afuera, por las prisiones de Cristo, por las prisiones de Pablo, por las aflicciones que está sufriendo, padeciendo, pero Cristo está siendo anunciado, está siendo predicado. Eso es un gozo inexplicable para él. ¿Sí? Y también dice: porque sé que por vuestra oración. ¿Quién está orando? El pueblo de Filipos.
Recordemos que el pueblo de Filipos siempre lo tenía en oración a Pablo, ¿sí? Epafrodito era uno de los pastores ancianos de la congregación de los filipenses y él es el que fue enviado a cuidar a Pablo y él sabe, a través del testimonio de este siervo de Epafrodito, sabe que la iglesia en los filipenses están orando constantemente por él. Y él se emociona. Recuerden los primeros versículos de este capítulo, cómo Pablo se emociona y envía saludos a este pueblo, sabiendo que siguen en oración. Por eso dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, o sea, por los dos caminos que está trabajando Dios, primero por la oración de ustedes, pero también por el poder y por la voluntad del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. Ahora, ¿de qué liberación estamos hablando aquí? Pues estamos hablando de la cárcel, ¿sí? Pablo confía en que le den la oportunidad de salir de su cautiverio para poder ir y poder predicar la palabra del Señor, ¿sí? Miren lo que dice el versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. O sea, Dios no permitirá que yo sea avergonzado. Recuerden lo que Pablo nos decía y nos enseña. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué no se avergüenza? ¿Por qué no será avergonzado? Porque la palabra del Señor nos respalda, nos cuida las espaldas. Si fuera algo que nosotros estamos predicando, algo inventado, en el momento en el que no suceda, seríamos avergonzados. Pero sería ¿por qué? Porque estaríamos inventándonos. Pero cuando nuestro estudio o el estudio que nosotros transmitimos está basado en la palabra del Señor, todas las consecuencias y todo lo que está escrito aquí es verdad. Hay un cantante cristiano que dice, la palabra de Dios está más actualizada que el periódico que va a salir mañana. Y eso es verdad. La palabra de Dios no podrá ser avergonzada. Nadie podrá decir, no pasó. La situación es que muchos de nosotros, lamentablemente, dudamos de la palabra de Dios y buscamos otros recursos. Pero Pablo está enfocado en la palabra de Dios. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Y aquí vamos a entender lo que Pablo está diciendo. Porque está diciendo, no será avergonzado, él no será avergonzado, Dios lo cuidará, Dios lo librará. ¿Sí? Dios tiene el cuidado de cada uno de sus hijos. Antes bien, con toda confianza. Él no está dudando. Yo no sé si alguna vez han estudiado el pasaje del Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, cuando estamos hablando del afán y la ansiedad. Ahí es donde nosotros debemos comprender. Dios habla del afán y la ansiedad de que nosotros estamos buscando las bendiciones de mañana para hoy. Pero cuando nosotros hacemos eso, traemos a nuestras vidas angustia. Y estamos preocupados lamentablemente. Entonces el Señor quiere que nosotros confiemos en Él. Y esta es la confianza de Pablo. Mientras yo esté aquí encerrado, mientras ustedes estén orando, mientras el Espíritu de Dios esté trabajando aquí, mi esperanza está en lo que yo debo hacer. Mi confianza. Muchos de nosotros, por falta de confianza, por falta de fe en lo que Dios quiere hacer, en lo que Dios puede hacer, nos paralizamos. No hacemos lo que debemos hacer. No le creemos a Dios como deberíamos creerle. Por eso Él dice, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Ahora también. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la obra del Señor en nuestras vidas? En muchas ocasiones. Y lamentablemente otra vez dejamos que la esperanza se nos escape. Otra vez dejamos que nos angustie las situaciones que estamos viviendo.
Pablo está viviendo una prisión. Pablo está con el grupo élite. Miren, su prisión era conocida por todo el mundo. El grupo élite, el grupo pretorio, que cuidaba a los gobernantes de las ciudades, que cuidaba al emperador mismo de Roma. Era el mismo grupo que estaba cuidando de Pablo dentro de la prisión. Y miren la situación, cómo se presenta. ¿Por qué? Porque Pablo está siendo expuesto a todo el mundo, pero Pablo no está preocupado en el qué dirán. Pablo no está preocupado ¿y ahora cómo me salvo? ¿Cómo me libro de esta? No, sino que está confiado en que todo lo que va a pasar en su vida, en su cuerpo, sea para bien o sea para mal, dará gloria a Dios. Y ahí es donde nosotros debemos confiar una vez más en el Señor. Lamentablemente, como iglesia, ya no queremos padecer, no queremos el dolor, la aflicción. Mis amados hermanos, ninguna persona que esté aquí en la palabra del Señor no ha sufrido, no ha padecido. Es que es necesario padecer. Esa es la escuela que Dios utiliza para enseñarnos, para guiarnos, para fortalecernos, para llevarnos a la madurez. Entonces Pablo está diciendo, será magnificado. Ahora, ¿qué significa esta palabra magnificado? No significa hacerle más grande, porque no podemos hacerle más grande a Dios. Es grande, es enorme. Es como muchas personas, lamentablemente, cuando quieren predicar a otras personas y sienten como que no va a bastar con la palabra del Señor, entonces tengo que inventarme algo. No es ese magnificar. Lamentablemente, muchos de nosotros consideramos eso. Muchos de nosotros buscamos inventarnos cosas de la Biblia cuando no deberíamos. La palabra es suficiente y esta palabra debe ser la que nos lleve a Cristo. Lo que está diciendo aquí Pablo con respecto al magnificar a Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, significa que la gloria es de Él. La gloria es de Él. Nadie podrá decir, ay, qué valiente que es Pablo. No, porque la valentía vino de Dios. Porque la convicción vino de su Santo Espíritu. Por eso es que pudo hacer y puede hacer lo que Él está haciendo. Y ahí es donde nosotros debemos ampararnos. Ahí es donde nosotros debemos buscar. Donde nosotros debemos rendirnos al Señor. Y pedirle, papito bello, guíame, enséñame. Tú glorifícate. Al momento que voy a predicar, tú glorifícate. Tú muestra tu luz, tú muestra tu conocimiento, tú muestra tu esencia. La esencia de Dios. Aquí está la magnificación. Y aquí está lo que Pablo quiere transmitir. Sea por vida o sea por muerte, pero la gloria sea para el Señor. No le echen la culpa. Y lamentablemente muchos cristianos estamos echándole la culpa de nuestra situación a Dios. Por eso muchos en este momento están preguntándose, ¿dónde está Dios? No debemos preguntarnos eso. Debemos confiar en que Dios está obrando, en que Dios está sanando. Más bien nosotros deberíamos ponernos en las manos de Dios. Papito Dios, glorifícate. Haz lo que tienes que hacer. Ayúdame. Ayúdame a comprender mi situación. Ayúdame a comprender cuán grande es mi necesidad por ti. Para no perder este tiempo precioso. No te sientas aburrido, no te sientas condenado a sufrir este tiempo. Más bien, siéntete en el privilegio. Y ahí es donde Pablo, la diferencia de Pablo, él estando en la cárcel, él siente que tiene el privilegio de predicar, de llevar la palabra del Señor a aquellas personas que lo necesitan. Mas nosotros, mis amados hermanos, a veces nosotros nos sentimos con la obligación. Y no es lo mismo hacer algo por amor que obligado. El Señor nos está llamando y nos está conmoviendo con la vida de Pablo y con el sentir de Pablo. Porque miren esto, como él dice en el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La filosofía de vida de Pablo era entregarse al Señor. No entregarse a los gustos, a los placeres de este mundo.
Lamentablemente muchas personas piensan que estar vivo es ganancia siempre y cuando yo pueda acumular lo que pueda acumular. Sea carros, sea bienes, sea lo que sea, mientras yo pueda acumular algo, ahí es ganancia. ¿Y la muerte qué es? La muerte es pérdida, porque ya no voy a poder disfrutar de lo que he tenido. Mas para Pablo es diferente. Esta debería ser la filosofía de todo cristiano, porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir no es las cosas materiales, lo que tengo, lo que no tengo, lo que puedo llegar a tener o lo que voy a perder. Ahí es donde el corazón del cristiano y de todo ser humano se pierde. En el amor al dinero, en el amor a los bienes, a las cosas que el mundo nos ofrece. Por eso es que no estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pide. Hay un dicho muy americano que lamentablemente ha llegado a muchos lugares. El tiempo es dinero. Lamentablemente, hasta el cristiano piensa eso. Por eso no dudamos, no titubeamos al momento de sacrificar el tiempo que tenemos para Dios con tal de ir a hacer un poquito más de dinero. Mis amados hermanos, antes no teníamos tiempo para estar en casa y ahora lo tenemos. Antes no teníamos tiempo para ir a la iglesia y ahora tenemos suficiente tiempo. Y hay muchos que lo estamos desperdiciando. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué la muerte es ganancia? Debemos entender en primer lugar que la palabra muerte no es mala. Lamentablemente para nosotros del mundo occidental, lamentablemente la hemos asumido como algo malo. Para el mundo oriental, donde se desarrollan estas situaciones, no es malo. Esta palabra en realidad es un éxodo, es un salir, es una liberación, es un ir hacia el lugar prometido. Cuando nosotros llegue nuestra hora y partamos de este mundo, ¿hacia dónde vamos a ir? Es ese éxodo, es ese salir, esa separación. La palabra muerte significa separación. Se separa nuestro cuerpo físico de nuestro cuerpo espiritual y el espiritual se irá a la presencia de Dios. Y ese viaje es el éxodo, es el irnos a la presencia de Dios. Por eso es que Pablo dice, no es el fin, la muerte no es el final. La muerte es ganancia, porque lo que anhelo, lo que tanto deseo, que es estar en la presencia de Dios, llega a través de la muerte. Lamentablemente por eso, porque no entendemos el tema de la muerte, nos es duro hablar de la muerte. Muchos de nosotros tratamos de obviar el tema, tratamos de no hablar de eso porque parecemos como pájaros de mal agüero, que estamos trayendo malas situaciones, malas vibras a la casa, a la familia, a los amigos, cuando no es así. La muerte es algo tan natural y tan normal que todos en el mundo la vamos a experimentar. De distintas maneras, de distintas formas. Pero la muerte no es mala para el cristiano, para el que ha recibido al Señor Jesucristo. Para el que no ha recibido, lamentablemente, como dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 17, el que no ha recibido a Cristo está condenado. Perdón, versículo 18. Vamos a continuar, por favor. En el versículo 21, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. O sea, mi vida no la voy a invertir buscando las cosas de este mundo, sino voy a invertirla buscando en las cosas de Dios, los negocios de Dios. ¿Cuáles son los negocios de Dios? Las almas, las personas. Ojo, mis amados hermanos, porque hay muchas iglesias que no les interesa las almas, les interesa los recursos de los hermanos. ¿Cuánto podemos beneficiarnos? ¿Quién no más? Y toda la palabra nos advierte acerca de esto, de los malos pastores,
de los que buscan su propio beneficio. Pablo está hablando de una filosofía que todo cristiano debería tener: buscar de Cristo y enseñar de Cristo a todo el que lo necesita. Porque todo el mundo tiene necesidad de Dios. Pueden decir que no la tienen, pero el que no sepan que tienen necesidad de Dios no quiere decir que no tengan necesidad de Dios. Sí la tenemos. Todo el mundo tenemos necesidad del Señor, de su obra, de su verdad, de su palabra, de su consejo, de su dirección. Este manual de vida que el Señor nos ha dejado a nosotros tiene que pasarse acá, pasarse a mi vida, y tiene que volverse real. Mis amados hermanos, por eso es que muchos, lamentablemente, no entienden el sentido de la vida, se suicidan, renuncian a ese regalo precioso que es el, el poder movernos, el poder hacer las cosas bien. Y muchos piensan que la vida es una carga. No es así. La vida es Cristo. Y mi vivir es Cristo. Y buscar su palabra, y buscar su consejo, y buscar su dirección para poder guiar a los demás hacia el camino a Cristo. Miren lo que dice acá. Y morir es ganancia. Versículo 22. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio, ¿de quién? ¿De mí? No. La palabra dice en beneficio de la obra. Si yo quedo vivo, yo aquí me dispongo a cualquier cosa. Estoy en prisión, en una prisión romana, en cualquiera de los veredictos que puedan dar. Si me liberan, salgo a predicar a Cristo. Y si muero, muero por Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Mas si el vivir en la carne, la palabra carne significa la vida física. No está hablando de vivir en el pecado, porque hay muchos pasajes que hablan de que la carne es pecado. Sin embargo, aquí no está hablando de vivir en pecado, está hablando de vivir en la forma física. Mas si el vivir en la carne, en mi cuerpo físico, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y ahí está el dilema de Pablo. Porque a mí me encantaría morir, dice Pablo. Para mí es ganancia, para mí es irme a la presencia directito de Dios, que lo estoy buscando, que lo anhelo, que lo necesito. Por eso es que he predicado, por eso es que he vivido así mi vida. Pero si el vivir resulta para mí en beneficio de la obra, este hombre era apasionado por la obra de Dios. A él no lo podías callar. Él iba y predicaba y quizás hasta lo amenazaban, pero él no tenía esas amenazas. Ojo, de todo lo que estamos hablando aquí, Pablo no se está vanagloriando por si acaso. Pablo lo que está haciendo es mostrándonos que todo esto es beneficio para la obra de Dios. Miren, Pablo dice, no sé escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. El versículo 23, de ambas cosas, tanto de la vida como de la muerte, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y ese debería ser nuestro anhelo, mis amados hermanos. Nuestro anhelo debería ser estar en la presencia del Señor. Tenemos muchas cosas que hacer aquí en este mundo. Pero más importante que cualquier cosa de este mundo es saber que vamos a estar en la presencia de Dios. Y ahí está Pablo. Pablo anunciando esto. Y Pablo poniendo esta pregunta, este cuestionamiento en cada uno de nosotros. ¿Qué escogerías tú? Tu relación con el Señor es tan estrecha como para desear, en el momento en el que tú desees, bendito Dios, estoy listo, llévame. Porque amo, adoro y quiero estar en tu presencia. O mi relación con Cristo no es tan estrecha.
O mi relación con Cristo es tan lejana más bien que lo que deseo es, Señor, más tiempito acá, 15 años más, 20 años más, 30 años más, 40 más. Y ahí es donde Pablo está diciendo, estoy puesto en estrecho. No sé qué escoger. Teniendo deseos de partir y estar con Cristo. Este es el anhelo del cristiano, lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor estar en la presencia del Señor. Es muchísimo mejor comprender cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Es muchísimo mejor saber que Dios está amándonos, cuidándonos y poder estar en su presencia y poder agradecerle, poder darle un fuerte abrazo, poder alabarle por la obra que Él hizo. Es muchísimo mejor estar en su presencia, donde ya no hay dolor, ya no hay aflicción, ya no hay enfermedad, no hay hambre, no hay necesidad. Estar en Él, muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y ahí es donde Pablo muestra ese amor de, aquí vemos el amor propio y el amor por los demás. Es mucho más grande el amor por los demás. Yo sé que en algún momento en mi carne y mi espíritu y mi corazón y mi alma estarán en la presencia del Señor. Pero mientras Dios pone vida en mí, ustedes son importantes. Miren lo que Pablo siente, lo que una mamita siente por sus hijos. Mientras yo pueda hacer algo por ustedes, lo voy a hacer. Mientras yo pueda cuidarles, mientras yo pueda atenderlos hasta el punto en el que pueda hacerlo, yo estaré ahí. Ese amor entrañable en el que habla en el versículo 8. Ese amor de entrañas, ese amor que me sale desde el hígado, desde el estómago, desde mis tuétanos. Mi ser les anhela. Por eso Pablo está diciendo, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de dolor, de aflicción, ¿cuántas familias están pendientes de sus seres amados? Ve, hijito, hijita, has comido, tienes que comer, tienes algo, te envío algo. Y estamos pendientes los unos de los otros y estamos tratando de cubrir las necesidades. Si bien el morir es ganancia, es muchísimo mejor, porque ya no nos preocuparemos de nada y estaremos en la presencia del Señor, nuestro anhelo personal. Pero sobre nuestro anhelo, sobre nuestro deseo, está la necesidad de los demás. El poder obrar, el poder ayudarlos, el poder protegerlos. Versículo 25. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. La liberación de Pablo, el seguirle viendo en el servicio del Señor, ¿a cuántos más los va a levantar y los va a animar? Y como Pablo les dice, cuando salga de aquí, ustedes verán que si yo pude soportarlo, pues ustedes también lo pueden soportar. Y lo que suframos y padezcamos será para la gloria de Dios. Servirá para testimonio y servirá para provecho y gozo de su fe. Y aún si me vieran morir aquí. Versículo, una vez más, me regreso al versículo 20. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Si yo vivo, o si yo muero, el Señor se glorificará. Y se glorificará con cada uno de ustedes al ver mi vida, mi amor, mi pasión, por lo que viví, por lo que vivo y por lo que viviré. Y ese es el sentir de Pablo y eso es lo que trata de transmitir al cristiano. El versículo 21 es uno de los versículos más célebres entre todo cristiano. Pero lamentablemente
muy pocos lo estamos viviendo. Muy pocos tenemos esta pasión de buscar de Cristo y de enseñar, de que nuestra vida sea para Cristo. Muy pocos entendemos lo que significa estar en la presencia del Señor, sin titubear. Nada de lo que tenemos en este mundo se compara con lo que vamos a tener en su presencia. Y si nos quedamos, pues que nuestra vida tenga sentido, tenga significado, tenga propósito. Ese propósito debe ser Dios glorificado. Dios glorificado en mi vida, en mi familia, en mis compañeros, en mis amigos, en todos. Que todo el mundo conozca la razón de mi vida. La esposa, los hijos, los padres, los abuelitos, los nietos, los vecinos, los amigos y aún los enemigos. Que sepan por quién vivimos y para quién vivimos. Porque somos distintos a los demás. Porque no nos dejamos dominar por la ira, por la decepción. Porque ese loco está gozoso a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo. Miren, versículo 25 una vez más. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde en vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Cuando Pablo salga y esté entre la congregación, ahí nos gozaremos. Mis amados hermanos, cuando nosotros salgamos de este confinamiento, cuando nosotros salgamos de esta cuarentena, que no salgamos a hacer las cosas de este mundo. Muchos están esperando el tiempo para salir a emborracharse, salir de fiesta otra vez, salir a hacer sus actos inmorales. Que cuando nosotros salgamos de aquí, primero salgamos a darle gracias a Dios por su gracia, por su poder, por su misericordia, confiados en Él, en lo que está haciendo y en lo que hará. Cuán precioso, cuán maravilloso es el Señor. Que mi deseo es estar en su presencia. Y mientras pasa, mientras acontece, pues yo descanso en Él. Eso es lo que nosotros debemos estar anhelando y buscando. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. La gloria de Cristo Jesús, sencillamente, es lo que Él está haciendo en nosotros. Yo no me puedo llevar la gloria por algo que yo no he hecho. Los cambios en mí no vienen de mí. Mi naturaleza es malvada, es pecaminosa. La gloria es de Dios cuando mi vida es transformada. Para Él ha sido transformada. Y poder compartir entre los demás y que los demás vean mi vida. Nadie puede decir el buenito de tal persona, el buenito de tal persona. Que cada persona sepa que la obra siempre ha sido de Dios y para Dios. Mis amados hermanos, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, en este estudio, en el versículo 26. Dios mediante, el estudio de la próxima semana se basará en los versículos del 27 en adelante. Recuerden que estamos haciendo un estudio general, pastoral, de la carta a los filipenses, mis amados hermanos. Así que sigamos estudiando. Si tienen dudas, preguntas, ustedes saben, tienen mi WhatsApp, tienen los comentarios de este video. Pueden hacerme llegar sus comentarios, mis amados hermanos. Quiero pedirles, por favor, tengamos este sentir, que pidamos por cada uno de nuestros hermanos, que entendamos para qué tenemos este tiempo de cuarentena y que nos apliquemos para la obra de Dios.
Hemos visto que en este tiempo de cuarentena lo importante no es las cosas de este mundo. Ya hemos visto que podemos vivir, sobrevivir, llevar nuestras vidas aún mucho mejor sin esas cosas, sin preocupaciones. Más bien, enfoquémonos en la palabra del Señor. En este tiempo de cuarentena nos hemos dado cuenta de que no podemos vivir sin Él, sin Cristo. Por eso es que nosotros debemos animarnos a predicar la palabra de Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojitos. Dios Padre, Dios misericordioso, Dios bueno. Gracias, Señor, te damos porque nos das la oportunidad de conocerte, de amarte, mi Señor, de buscarte, bendito Padre. Queremos pedirte, mi Señor, por cada uno de nuestros amigos y familiares, bendito Dios, por cada uno de nuestros seres amados, bendito Padre, para que este mensaje, mi Señor, nosotros lo podamos replicar, para que podamos, mi Señor, motivar a cada persona, para que tu obra sea hecha, mi Señor. Bendito Dios Todopoderoso, esta nueva realidad que estamos viviendo, bendito Padre, sabemos que no ha salido de tus manos, mi Señor. También sabemos, bendito Dios, que te estás glorificando a través de estos medios, bendito Padre, con muchos pastores, con muchos hermanos siervos, que están predicando tu palabra, mi Señor. Muchos han llegado a ti en este tiempo, bendito Dios. Necesitamos, bendito Padre, ser esos instrumentos, esas herramientas en tus manos, para que hagas tu obra, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, por escucharnos. Gracias por tu palabra, bendito Dios, porque haces, mi Señor, lo que nosotros no podemos hacer, porque transformas nuestras vidas, mi Señor. Por eso te damos gracias, bendito Dios, por tu obra en la cruz, por ese inmenso amor demostrado, bendito Padre. Bendito Señor, te pedimos por aquellas personas, mi Señor, que están contagiadas con este virus, mi Señor. Protéjalos, mi Señor. Seas tú, mi Señor, abriendo sus ojitos y dándoles la oportunidad, bendito Padre, de llegar a ti, mi Señor. Lamentablemente, la desobediencia de muchos, mi Señor, el día de hoy se ve reflejado, bendito Padre, en las estadísticas, mi Señor, de muertes, bendito Dios. Papito bello, Dios santo, Dios todopoderoso, te pedimos que te glorifiques en las familias que han perdido estos seres amados. Bendígales, mi Señor. Abran sus ojitos para que puedan ver, bendito Padre, que tú eres el camino, que tú eres la verdad y la vida, mi Señor. Que no hay otra forma de llegar a ti, bendito Padre. Bendito Señor, Dios Santo, este tiempo de cuarentena nos ha servido de mucho, mi Señor. Papito bello, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, mi Señor, demostrado. Gracias, mi Señor, Dios Santo, porque podemos clamarte, porque podemos darte gracias, porque podemos comunicarnos por estos medios, mi Señor. Bendíganos, bendito Padre. Bendito Señor, en tus manos nos ponemos. Gracias por el mensaje del día de hoy. Gracias por cada uno de los pastores que están trabajando en este momento, mi Señor, atendiendo a tu pueblo, bendito Padre. Gracias, mi Señor, por la provisión que pones sobre nuestras mesas, bendito Dios, a cada uno de nuestros hermanos. A pesar, bendito Padre, de que muchos han sufrido despidos, mi Señor, muchos han quebrado con sus empresas, bendito Padre. Sin embargo, mi Señor, tú eres nuestra provisión. Descansamos en ti, bendito Padre, y te pedimos que te glorifiques hoy y siempre, mi Señor. Nosotros somos tus hijos, bendito Dios. Nosotros somos tu pueblo, bendito Padre. Gracias por este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.